además por estar en la Universidad Libre, una universidad que, por lo que conozco, y creo que la conozco bien, de sus estatutos, de su talante, de su historia, ha honrado esa función de discernir con libertad, de formar generaciones y generaciones de jóvenes, de colombianas y colombianos con conocimientos sólidos, científicos, con espíritu crítico, libres de prejuicios, en últimas, ciudadanos libres. Señor rector, muchas gracias por la invitación, por permitirme hoy comentar con una comunidad de colegas este proyecto de ley y permitirme también venir a esta universidad y a esta amable ciudad de Pereira, que también llevo siempre en el corazón. Señora presidenta del tribunal, presidente del Consejo Seccional de la Judicatura y autoridades que estén aquí presentes, querido señor decano, compañeras, compañeros estudiantes, un gusto realmente ver este auditorio así repleto. Yo no sé si todas y todos serán estudiantes de Derecho. Si no lo son, para aquellos que no lo sean, recuerdo una anécdota de una compañera mía de curso en la Facultad de Derecho, con quien nos encontramos muchos años después de haber ya salido de la universidad. Y en un almuerzo en el que estábamos había unas personas que no eran abogadas, como suele ocurrir en cualquier almuerzo. Y ella, comenzamos a hablar de distintos temas y no sé por qué, como que todos los temas que hablamos los colombianos siempre terminan en alguna ley o en algún inciso o en alguna sentencia o en algún problema criminal. Y entonces, claro, la conversación la fuimos acaparando. Los abogados de la mesa y los que no eran abogados pues comenzaron a sentirse seguramente un poquito amilanados de que no dominaban ese lenguaje o esas temáticas, hasta que ella les dijo, mire, es que ustedes tienen la culpa. No se puede en Colombia salir a la calle si uno no es abogado. ¿Cómo se atreven a salir a la calle sin haber estudiado derechos? Y aquí esto es una lucha permanente por los derechos de uno desde que sale a la calle. Vayan y se matriculan a una facultad de Derecho, así ya no sea la edad correspondiente, porque es muy importante que todas las colombianas y los colombianos seamos conscientes de nuestros derechos y seamos adalides en la defensa de esas libertades. Entonces, para quienes no sean estudiantes de Derecho y estén aquí, una invitación a que se matriculen también en la Facultad de Derecho, que no les va a venir nada mal esa formación adicional. Bien, vamos al tema. Yo quisiera ser breve para que tengamos tiempo de intercambiar criterios, de responder preguntas también, de disertar en el mejor sentido de la palabra. Pero también quisiera hacer una presentación más o menos completa de este proyecto de ley y por eso quisiera iniciar con un contexto de qué llevó al Gobierno Nacional a proponerle al Congreso de la República este proyecto, luego destacar algunas de sus características y terminar con qué es lo que esperamos si el Congreso llega a aprobar este proyecto de ley como esperamos que ocurra. Tal vez lo primero que quisiera decir para comenzar es que ojalá nunca hubiera sido necesario un proyecto de ley como este. Si el Estado de Derecho, si la fuerza de la ley, si la operación de nuestras autoridades judiciales y policiales hubiese desde siempre sido absolutamente efectiva, pues este proyecto de ley no sería necesario, porque no habría esas estructuras criminales de alto impacto y porque si hubieran surgido, pues se las hubiera sometido a la ley vigente. Tenemos, por supuesto, unas robustas leyes que permiten perseguir y castigar con justicia las conductas criminales, ya sea de alto impacto o de impacto medio o bajo, como queramos llamarlas. Sin embargo, consideramos que es necesario un proyecto de ley como este por lo siguiente. 50 años de lucha de guerra contra las drogas
no han dado el resultado que se auguraba hace 50 años. Es cierto que esa guerra contra las drogas no se decidió en Colombia, la decidió el mundo con protagonismo de las potencias más fuertes. Pero Colombia ha sido la víctima más grande, más importante, más fuerte de esos 50 años de guerra. La prohibición de las drogas, la lucha frontal contra las drogas, ¿qué nos ha dejado a los colombianos? Millones de muertos, miles, centenares de miles de muertos, para no exagerar. Población desplazada, mafias, jueces exiliados, juristas asesinados, líderes políticos también asesinados, exiliados, una sociedad atemorizada y a veces también una sociedad que contemporiza con estructuras mafiosas de pensamiento, empobrecimiento, campesinos desplazados. Y no se logró nunca disminuir el consumo de drogas, ni la producción. Entonces, 50 años, pues, son suficientes para pensar en que hay que cambiar de política. Pero lo cierto es que esos 50 años de guerra contra las drogas han permitido, son la fuente económica de esas mafias, de esas estructuras criminales de alto impacto. El nombre coloquial puede ser mafias, creo que lo entendemos a lo mejor más fácil. Es decir, redes de criminales que se comunican, que cometen delitos de distinto tipo, dentro de los cuales, por supuesto, está el narcotráfico como uno de ellos, pero también la trata de personas, que es espantosa, pero que para ellos no lo es porque les da dinero, pero que también está, por supuesto, el lavado de activos, y a quien se atraviese por ahí, pues lo matan. Entonces también están homicidios, violaciones de derechos humanos, en fin, estructuras que se dedican a cometer delitos y que obtienen unas rentas económicas enormes por la comisión de esos delitos. Es imposible desconocer que en la fuente de toda esa actividad ilícita está el comercio ilegal de drogas. Bien, ese es un detalle que está ahí, que ha afectado infamemente a Colombia. Segundo asunto, se celebró en el año 2016 un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fruto del cual se desmovilizaron las FARC, se reincorporaron a la vida civil. Pero ese acuerdo de paz se dejó sin implementar plenamente, o con una implementación apenas muy precaria. Es cierto, y aquí lo reconozco, que las FARC se desmovilizaron, entregaron las armas, están en el Congreso, están en la vida civil, pero la parte que le correspondía al Estado apenas a medias. Es cierto que las obligaciones o los compromisos que adquirió el Estado con ese acuerdo de paz son de largo aliento, porque implican reformas al mundo rural, porque implican ampliación de la democracia, porque implican también una nueva política de drogas. Es decir, evidentemente no eran reformas que se iban a lograr en un día. En un día se puede lograr la entrega de las armas, las otras eran de largo aliento. Pero el gobierno anterior, el que rigió desde 2018 a 2022, no tenía, y así lo manifestó en público, no se sentía comprometido con la implementación de ese acuerdo de paz. Yo creo que todos los colombianos recordamos aquellas palabras de hacer trizas el acuerdo de paz. Entonces se abandonó la implementación. A los efectos de este proyecto de ley, ¿qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver lo siguiente: las FARC tenían dominio territorial. Es decir, las FARC, a mí no me gustaba, seguramente a todos ustedes tampoco, pero lo cierto es que ejercían como Estado en algunos lugares del territorio. Administraban su justicia, una justicia que no era con debido proceso ni con garantías, pero administraban justicia, cobraban impuestos, prestaban servicios, atendían pacientes. Lo que está descrito en el acuerdo de paz es que una vez que las FARC se retiran, entra el Estado. Y lo primero ocurrió, pero lo segundo no. Otros grupos criminales que no tienen esa finalidad política,
que no aducen tener esa finalidad política, sino que realmente son empresas criminales cuyo principal ánimo es obtener recursos, empresas criminales con ánimo de lucro. Y fueron copando territorio, especialmente en el Pacífico Sur, en Nariño, Cauca, en el Chocó, en norte de Santander. Y el Estado no reaccionó, no se dio cuenta de que ese vacío de poder que se había creado con la salida de las FARC, si el Estado no llegaba, es decir, si no llevábamos allí el Estado social de derecho, iba a llegar otra cosa. Y eso que llegó fueron esas estructuras criminales. Esas estructuras criminales son numerosas, con muchos nombres y con apodos, ¿no? Que el Clan del Golfo, que las autodefensas gaitanistas, que los de la Sierra, que los pachencas, que los espartanos, los chotas, en fin, una cantidad de estructuras criminales, y como ninguna de ellas ha logrado dominar todo el mundo criminal del país, están en un empate que lo que aumenta es la violencia, ¿no? La infamia de esa actividad económica. Entonces, por imponerse una a otra, pues asesinan, desplazan, matan, bloquean las vías. Son realmente, digamos, espantosas en su forma de actuar. Si hubiera solo uno, o si ese uno hubiera logrado desplazar a los otros y primar sobre ellos, pues tendríamos una estructura muy patológica para el Estado colombiano, pero menos violenta. Si hay un solo mafioso, no se matan entre mafiosos, discúlpenme que lo diga en esos términos tan pedestres, tan coloquiales, pero tenemos una profusión de mafiosos que se están matando entre ellos y que también están atacando, por supuesto, a la sociedad que queda en medio de esas balas y a las autoridades. Bien. Esa es la situación expresada así en líneas muy generales que se encontró este gobierno el 7 de agosto del año pasado. Y para enfrentarla, en ese anhelo de paz total quiere decir, bueno, es fácil, ¿no? Toda la paz, ¿no? Pero quiere decir, por supuesto, paz con los grupos rebeldes con los que no se ha logrado llegar a un acuerdo de paz, ejemplo, el ELN. Pero también esa paz de que no haya estructuras criminales. Esas estructuras criminales no quieren poner alcaldes, ni senadores, ni gobernadores, solo quieren plata. Pero la verdad es que tienen a la ciudadanía atemorizada, los índices de extorsión creciendo, los índices de inseguridad en las calles, en fin, todos padecemos más cercanos o más lejanos esa actividad criminal de alto impacto y afecta nuestra paz. Entonces también paz por el desmantelamiento de esas estructuras armadas. Y también, por supuesto, paz por un clima de mayor entendimiento, de menos confrontación violenta en los conflictos que surgen en la sociedad. Y frente a ese propósito de paz total, un primer avance legal fue la ley 2272, que muy bien resumía y reseñaba el profesor, que no me acuerdo su nombre, pero después de las disculpas me lo dirán, después de pedir disculpas me lo dirán. Esa primera ley, 2272, que es una modificación de la ley de orden público, pero que la opinión pública bautizó como ley de paz total, hace una distinción y una ampliación. ¿A qué me refiero? La ley de orden público facultaba a los gobiernos, una ley que está vigente desde finales del siglo pasado, facultaba a los gobiernos para iniciar diálogos de paz con grupos rebeldes. Fruto de esa ley se adelantaron las negociaciones con las FARC y con otros grupos rebeldes en tiempos anteriores. Entonces, en la modificación que se le hizo el año pasado, se distingue. Una cosa son los grupos armados con carácter rebelde, con carácter político, como el ELN, y otra cosa son, como les decía el colega, las estructuras criminales de alto impacto, que son esas mafias, que no tienen finalidad política o no la han invocado nunca, o no la han tenido. Pero necesitamos la paz con todos,
con los unos y con los otros. Sin embargo, no se puede hacer de la misma manera. A los grupos que tienen grupos armados rebeldes, es decir, grupos armados que tienen una finalidad política, cuya invocación de legitimidad para actuar es la idea de cambiar el modo de ser de la sociedad colombiana, aunque estemos o no estemos de acuerdo con eso, a ellos se les puede invitar a un proceso de paz. Como se invitó hace unos años a las FARC, como se había invitado hace años anteriores al EPL, al M-19, al Quintil Lame, a tantos otros. Fruto de ese acuerdo de paz, pues se intentará lograr, por supuesto, su reincorporación a la sociedad y algunas reformas a esa sociedad. En el caso de las FARC, pues fue una reforma rural que está construyéndose a medias, una ampliación de la democracia que se está construyendo a medias, en fin, ese cambio de la sociedad colombiana. En el caso del ELN aún no lo sabemos, están en esos diálogos, ya veremos. Pero las estructuras criminales de alto impacto no quieren cambiar la sociedad. A ellas lo que les puede ofrecer el Estado colombiano es una política de sometimiento, sujeción, como queramos llamarla. Ahí en el juego de palabras, mil gracias por el agua, pero allí hay algo todavía mucho mejor. Ya me tomé hace ratito en la rectoría un café, o en la decanatura fue, un café absolutamente exquisito, ya sé que es café Don Manolo, pero no solo es el café, sino la preparación del café que hace un profesor de la facultad, que no lo veo aquí, pero estaba allá, y absolutamente una delicia, entonces me voy a tomar más bien el café. Entonces, a estas estructuras criminales, lo que hay es que lograr su desmantelamiento. ¿Cómo desmantelar una estructura criminal? Pues primera cosa que piensa un jurista como ustedes, pues aplicando la fuerza pública. Hay que mandarle la policía, la fiscalía y los jueces y meterlos a la cárcel y quitarles sus bienes. Claro. Pero por una parte es cierto que no lo hemos logrado. No quiero establecer responsabilidades de nadie, simplemente no lo hemos logrado y queremos lograrlo. Y nuestro derecho penal está diseñado para perseguir delitos que tienen más una estructura individual. En eso podríamos decir nuestra legislación penal, pero no solo la nuestra, la de muchos lugares del mundo, se quedó atrás pensando que el delincuente es una persona que, sea por razones de necesidad, por hambre, o por maldad, o por odio, o por lo que sea, decide cometer un delito. Y esa ya no es la realidad de buena parte del mundo criminal, y sobre todo no es la realidad de esas estructuras, que son empresas con toda esa filigrana que tienen los grandes entramados empresariales, solo que en la ilegalidad, que invierten activos, que cambian de actividad, que se mueven para donde les sea más favorable, que no están ligados a que siempre tiene que ser cocaína. No, si la cocaína cae de precio se van a la minería ilegal, si la minería ilegal hay muchos combates se van a la trata de personas, si la trata de personas está mal se van a otras actividades, a la extorsión en las ciudades, en fin, y que tienen habilidad para eso, como un buen empresario de la ley, que actúe dentro de la ley, ¿no? Que ofrece, no sé, en algún momento ofrecería películas en Betamax, a ustedes ya eso les parecerá prehistoria, seguramente no lo alcanzaron a conocer, pero para los más viejos de los que estamos aquí, el Betamax fue un invento que nos dejaba de boca seca, de pensar que eso podía hacer que uno podía ver películas en su casa. Las buenas empresas de Betamax, pues por supuesto, se trasladaron después a que era después el VHS, sí, y después ya al Netflix, al DVD, por supuesto, el DVD, ¿cuántos años de DVD? ¿Cuántos se nos quedaron en los armarios de la casa los DVDs que ya no se usan? Y después se transformaron a estas cosas digitales, a las redes digitales. Bueno, así operan esas estructuras criminales, no es un individuo.
con labores específicas en distintos lugares, y tengo que decir, en distintos lugares no solo de Colombia, en distintos lugares del mundo, porque esto es una cosa internacional. Entonces, hay que adaptar la legislación penal a esas estructuras criminales de alto impacto. Por otra parte, el Estado, consideramos, les puede hacer una oferta. Querido profesor, estaba yo aquí hablando bien de su café. Muchas gracias. Aquí tengo la segunda taza y si ya viene la tercera, ahí no se desperdiciará. Bien. Por otro lado, en virtud de la situación en la que ellos están, el Estado les puede hacer una oferta que nos beneficia a todos. ¿Cuál es la situación en la que ellos están? Por supuesto que se sienten los reyes del planeta. No me refiero a la película maravillosa que algunos habremos visto, sino que se sienten los dueños. Son riquísimos, infunden pánico, manejan armas, matan, todo el mundo les tiene pavor. Pero todos saben que no van a llegar a viejos en esas actividades. La historia, si ellos la ven, indica que todos terminan o muertos en un tejado de una casa o tirados en una alcantarilla, en fin, que esa, ya sea el ejercicio firme pero sereno de la fuerza del Estado o ese empate que ellos tienen entre grupos violentos, les asegura que no van a llegar a viejos. O sea que esos millones no sé para qué serán. Segundo, que esa lucha violenta entre grupos armados se está degradando cada vez más. Cada vez ellos son más violentos entre ellos. También son más violentos con el Estado, por supuesto. Estamos llegando de nuevo a una violencia tan degradada como una que vivimos hace unos 20 años, ¿no? La motosierra, la persona picada, las casas de pique, todo eso hemos visto que ha vuelto a ocurrir. El Estado, ¿qué les ofrece? Nosotros les respetamos la vida. Parece obvio, ¿verdad? Pero nosotros les respetamos su vida. Para ellos creo que puede ser un mensaje importante. Nosotros le garantizamos un juicio justo, con debido proceso, esa cosa que se inventaron los abogados desde hace muchos años y que es una maravilla, aunque los que no sean abogados no entienden qué es, ¿no? Pero les garantizamos un debido proceso, les garantizamos un castigo razonable, justo. De alguna manera, lo que les dice el Estado colombiano en este proyecto de ley es, si ustedes pagan un castigo por todas las maldades que han cometido, el Estado colombiano les ofrece que van a poder ser viejos, que van a poder disfrutar de sus nietos como quiere todo el mundo, así haya sido criminal o haya sido una persona filantrópica. Eso es en últimas lo que hay en ese contexto que quería mencionarles. Ahora, ¿cómo es el proyecto de ley? Bueno, yo creo que lo más importante que tiene el proyecto de ley, lo más novedoso, aquí los penalistas seguramente les gustará, bueno, si están en desacuerdo estarán pues que hierven de la rabia de que eso se vaya a proponer, pero es lo más novedoso es permitir los enjuiciamientos colectivos. Nuestro derecho penal está diseñado en clave individual, ¿no? El señor Pedro, la señora Juana cometieron un delito, se les juzga, se les miran las pruebas, los alegatos, se les pone un castigo de cárcel o de multa o lo que corresponda, de muchos años o de pocos años. Aquí vamos a habilitar que se enjuicie estructuras criminales. Entonces, el juicio, por decir algo, al Clan del Golfo, integrado por varios millares de personas, según la información que tienen las autoridades del Estado. Un solo juicio. Por supuesto, las penas se dosificarán individualmente, pero ¿qué se logra al hacer juicios colectivos? Que es una cosa que en la ley no existe hasta el momento. Bueno, enjuiciar toda la actividad criminal. Porque como les digo, como es una cosa multicrimen, entonces una persona, usted es lavador de activos, usted es asesino, usted es narco. No, resulta que son una empresa. Todos están actuando en red para cometer delitos y obtener lucro.
Entonces, solamente si hacemos juicio colectivo, podemos desarmar, desmantelar el grupo, desmantelar la estructura criminal. Porque, piensen ustedes, si fuera una empresa legal, pensemos una empresa legal que no suene a propaganda, una Pampayá, no sé si en Pereira haya Pampayá, en Bogotá hay un Pampayá cada 2 esquinas. Bueno, una cadena de panaderías. Frisbee, eso. Y resulta que logramos atrapar al que le vende la sal a Frisbee. Lo metemos en la cárcel porque hemos considerado que vender sal es ilegal. Pues la estructura empresarial lo reemplaza. Y otro día logramos capturar al que les vendía los hornos o los aparatos que fritan el pollo. Lo reemplazan. Necesitamos desmontar la estructura, y ya no hablo más de Frisbee porque me van a demandar. Necesitamos hacerle un juicio a toda la estructura. Entonces, además de que habilitamos la ley para que los fiscales y los jueces puedan juzgar grupos y no individuos, la oferta que les hacemos a ellos es: esta ley que tiene zanahoria, o sea, que tiene unos beneficios, se aplica si ustedes desarticulan el grupo. Es decir, si se entregan todos. No es no es solamente capturar a Otoniel o a Chiquito Malo o como se llamen, con esos nombres espantosos que tienen, sino desmontar la estructura criminal, de tal modo que no se pueda reemplazar por otros, porque toda la estructura se entrega. ¿Qué les ofrecemos? Yo creo que lo más importante es eso: les respetamos su vida, les respetamos su debido proceso y les ponemos unas penas muchísimo más suaves que aquellas que corresponderían según el derecho penal vigente. Si logramos atrapar a una persona que ha cometido 5 asesinatos, pues seguramente le corresponde una pena de 50 años. Si es un lavador de activos, pues una de 30 años, qué sé yo. Aquí les decimos, si se entregan todos, si desmontan la estructura criminal, confiesan todos sus delitos, entregan sus bienes ilícitamente adquiridos, nos entregan la información para reparar a las víctimas, a cada uno el juez le va a decir: su pena era de 50, su pena era de 48, pero se la sustituyo por una pena de cárcel de entre 6 y 8 años. Generoso. 6 a 8 años de cárcel efectiva en las cárceles ordinarias que tiene el Estado colombiano, sin beneficios, sin rebajas, 6 a 8 años de cárcel. Claro, los que han cometido delitos menos graves, pues estarán más cerca de los 6 años, y los que han cometido delitos más graves, pues más cerca de los 8 años o en los 8 años de cárcel. Y una vez que han pagado esa pena de cárcel de entre 6 y 8 años, 4 años más de libertad condicionada o libertad vigilada para desarrollar actividades de reparación a las víctimas y de restablecimiento del tejido social. Sí, pueden ser actividades de reparación a las víctimas cuando logramos identificar a la víctima, o de reparación colectiva, de restablecimiento del tejido social, de obras de utilidad pública para reconstruir el tejido social. Por eso la llamamos en el Ministerio de Justicia la ley de 6 a 8 más 4. 6 a 8 años de cárcel y 4 años de libertad vigilada con actividades de reparación a las víctimas. A mí me han criticado, o al gobierno lo han criticado, porque parece una oferta muy generosa. Acepto la crítica porque yo creo que es generosa. En los primeros borradores del proyecto de ley, mi opinión era que sí, había que ofrecer una pena atractiva, pero no tanto. Sin embargo, quedé persuadido de que esa pena es suficiente, siendo efectiva, real, para que estas personas se puedan resocializar, para que puedan cambiar su vida, en fin, diversas
diversa riqueza que han acumulado y se les ofrece eso, un estímulo demasiado generoso. Tomamos esa cifra del 6% porque en la ley de extinción de dominio ya se prevé que cuando hay una entrega voluntaria de bienes por parte del sindicado, se le puede reconocer un 3% y si colabora con la justicia otro 3%. Entonces, digamos, es algo que de alguna manera, una cifra parecida, ya está en la ley y por eso convinimos en proponerle al Congreso que se pueden quedar con el 6%. Establecimos en el proyecto de ley, lo introdujimos al proyecto de ley, una robusta forma de participación de las víctimas, participación en el proceso y posibilidad de reparación integral, es decir, indemnización individual, indemnización colectiva, todas las formas de reparación integral que ya se conocen. Los mecanismos mediante los cuales se opera son todos de justicia ordinaria, es decir, por supuesto, la fase inicial de acercamiento, de agrupación, pues estará a cargo del gobierno. Pero luego las imputaciones colectivas las hace la Fiscalía General de la Nación. No vamos a crear una fiscalía nueva ni nada de eso. ¿Ante quién? Ante los jueces penales que hoy existen. No habrá una jurisdicción nueva. Las condenas se cumplirán en las cárceles que hoy tiene el sistema penal colombiano. No habrá ni sanciones propias, ni jurisdicción especial de paz, no, porque ellos no son un grupo político rebelde, son grupos criminales a los que se le hace una oferta de sujeción o de sometimiento. Entonces, justicia ordinaria, penas efectivas de privación de libertad en cárceles por un periodo de 6 a 8 años, más 4 años de libertad vigilada con actividades restaurativas, reparación de las víctimas y esto solo funciona si se entrega la estructura completa. Por supuesto, la ley tiene mecanismos para verificar que la estructura se entregue de modo completo. Si se entrega una parte de la estructura, no nos sirve, porque eso es mantener viva la serpiente que se reproduce y se vuelve a completar muy prontamente. Bien, así dejaría yo la presentación del proyecto de ley, sin perjuicio de que algunos aspectos técnicos y algunas controversias que hay las podamos discutir más adelante, pero terminaría con lo siguiente. ¿Qué espera el gobierno y qué puede esperar la sociedad si el Congreso aprueba este proyecto de ley? Entonces, el Congreso no está obligado a aprobarlo. Todos ustedes conocen las dificultades que tenemos en el gobierno para mantener una coalición, más bien para intentar rehacer ahora una coalición, así que mal haría yo en decirles qué auguro yo que pueda ocurrir en el Congreso en estas semanas, porque no lo sé, y no lo sé porque nadie lo sabe. No sabemos qué vaya a pasar, pero en la hipótesis por la que yo trabajo todos los días de que este proyecto de ley se apruebe, ¿qué esperamos? Yo también he oído lo que seguramente todos aquellos que leen prensa o ven medios de comunicación es que el Clan del Golfo dice, a nosotros eso no nos interesa. Nosotros queremos una cosa parecida a lo que se hizo con las FARC. Bueno, pues una de las primeras cosas para las que sirve esta ley es para que estos señores sepan que no van a tener un tratamiento como el que tuvo las FARC. No va a haber jurisdicción especial de paz. No va a haber amnistías para nadie. No va a haber sanciones propias. Es que ellos no son políticos, aunque ahora quieran disfrazarse de políticos. No lo son. Entonces es una oferta dentro del sistema penal ordinario con zanahoria, con beneficios. Pero también para que se lo piensen y para decirles, señores, esto es lo que hay. Esta es la oferta del Estado colombiano. No es que vamos a hacer una ley a la medida de lo que ustedes quieran. No va a haber impunidad. Es esta oferta. ¿La toman o la dejan? Creo que es importante eso también, que se sepa con certeza y que lo vayan pensando. Es muy fácil el primer día decir, no, eso a mí no me interesa, yo no voy a pagar ni un solo día de cárcel y no voy a entregar mis bienes. Piénselo.
Mire cómo está, miren en qué situación está usted. Mire que nuestra fuerza pública está siendo cada vez más efectiva. Mire usted esa situación de que tiene el otro grupo criminal enfrente. Mire que cada vez también internacionalmente somos más eficaces para combatir el delito. Piénseselo. Y esto es lo que hay. Y seguramente yo creo que sí van a terminar aceptándolo. Bien, en medio de esta profusión de grupos armados post-acuerdo, podríamos llamarlo, están estos grupos criminales de alto impacto, que son varios, ahí he mencionado los nombres de unos, cada día se cambian el nombre, en fin, eso. Pero hay algunos que son especiales. Hay unos que eran de las FARC y que nunca estuvieron de acuerdo con el proceso y el acuerdo al que se llegó en el año 2016, los que se llaman Estado Mayor Central. Y hay otros que firmaron el acuerdo y después, para decirlo en términos más o menos neutrales, se abrieron, se salieron. Hay unos que dicen lo traicionaron, otros que dicen los entramparon y entonces se tuvieron que salir. Bueno, no quiero apropiar ninguno de esos términos, simplemente sí celebraron un acuerdo, pero volvieron a actividades armadas ilegales. Uno diría, pues mire, al menos los primeros sí tienen en su origen una vocación política. Son unos guerrilleros que eran de las FARC y que no estuvieron de acuerdo con el acuerdo. El acuerdo del 2016 fue generoso, fue muy bien pensado, es de las mejores cosas que han ocurrido al Estado colombiano, yo creo que sí, pero ellos no. Les decimos que porque ya se celebró un acuerdo no hay ninguna posibilidad de reconciliación con ellos, sino que los vamos hasta que la fuerza pública los acabe. Yo creo que nos merecemos algo mejor. ¿Por qué no nos consideramos también grupo político? Es lo que ha ocurrido recientemente, ¿no? Abrir frente de diálogo, así como se abrió con el ELN desde el principio del gobierno, diálogos que son difíciles, todos ustedes lo han visto, es complicado, dialogar en medio del conflicto es una cosa muy difícil. Ahora se abre también con esos llamados Estado Mayor Conjunto. Y nos quedan los otros, los que se autodenominan Nueva Marquetalia. Sí firmaron el acuerdo, pero después se salieron. En la letra del acuerdo de paz dice que eso no se vale, y uno entiende. Claro, no puede ser que todo el esfuerzo que hizo la sociedad colombiana para celebrar un acuerdo de paz, y si después los que se salen de un acuerdo ya firmado les decimos, bueno, entonces con ustedes otro y después otro. Entiendo perfectamente que en ese acuerdo de paz se decía los que traicionen o los que no cumplan con sus condiciones de este acuerdo de paz, se les aplicará la ley ordinaria y se van para la cárcel. Pero es lo mismo. Pensémoslo, con ellos el Estado colombiano, el gobierno, colombiano no ha tomado todavía ninguna decisión. ¿Son estructuras criminales puras a los que hay que pertenecer esta ley de sometimiento? ¿O son grupos rebeldes políticos con los que podría ensayarse un nuevo acuerdo de paz? Entonces, que es difícil para todos los colombianos, eso es tragarse un sapo. Mire, es que hace 6 años celebramos un acuerdo de paz con ustedes y ustedes, que son una pequeña disidencia de ese grupo, pero que firmaron el acuerdo de paz, se salieron otra vez. Sí, pero es que esas estructuras violentas se reproducen rápido, nos causan mucha sazón. Yo sería partidario de buscar alguna fórmula jurídica para que, a pesar de que se entienda la razón de ser, de que en el acuerdo de paz del año 16, y que eso está incluido en la Constitución, se dijo que los traidores no más, que se iban a la jurisdicción común, a las penas larguísimas que tenemos, pues busquemos alguna forma de llegar a un acuerdo con ellos. Es una postura personal en la que no se ha avanzado, digamos, significativamente con ellos. Pero entonces, digamos que miren que por primera vez, y estas son las grandes dificultades de la paz total, tenemos diálogos de distinto talante, ¿no? Una cosa es
los diálogos con el ELN, diálogos de paz, conducirán a un acuerdo de paz que se construirá ahí, como se construyó el acuerdo de paz de las FARC. ¿Cómo van a responder ellos ante la ley? No se sabe, se construirá allí. ¿Qué más cosas tendrá el acuerdo de paz con ellos? No sé, a lo mejor una reforma de, qué sé yo, de alguna prestación social, del régimen laboral, del régimen pensional, no lo sé, porque ellos tienen reivindicaciones políticas y sociales. Y a la vez, conversaciones y acercamientos con estructuras puramente criminales para las que la oferta sí la hace el Estado, que es este proyecto de ley, es esta sujeción, no más. No vamos a negociar con usted reformas sociales, ni reformas a nuestra democracia, ni reformas a la política. Simplemente le hacemos esta oferta. Respetar su vida, debido proceso, penas dulcificadas, llamémoslo así, penas abreviadas, 6% de los bienes ilícitos, con lo cual es suficiente para que vivan el resto de su vida con mucha más holgura de lo que vivimos la mayor parte de los colombianos. Pero 94% para reparar a las víctimas y para restablecer tejido social también pueda sonar interesante. Y a lo mejor, y confieso ante ustedes que también necesitamos una cierta combinación de astros, a lo mejor eso todo funcione y logremos por fin vivir en paz. Ese es el desafío, ese es el reto, eso es lo que me quita a mí el sueño todos los días y todas las noches. El miércoles pasado pensé que ya iba a volver a poder dormir tranquilo, pero no. Me ratificaron el insomnio. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado y quedo atento a sus preguntas.